Mi padre se jactaba entre copas, el iluso de mi hijo cree que estoy inválido, y nos paga la fiesta desde América. Mi nombre es Eloy, y durante mucho tiempo pensé que ser bueno significaba servir. Callar, asentir y cargar. Cargar con las bolsas, con las culpas, con los silencios. En mi casa no se premiaban los sueños ni los logros, se premiaba la utilidad. Yo era el hijo útil. El hijo único. El que nunca dijo que no. Nací en Zaragoza, en un barrio de aceras estrechas y ladrillos agrietados, donde las ventanas siempre estaban a medio cerrar y la ropa colgaba de los balcones como banderas de derrota. Mi padre, Néstor, era el tipo de hombre que impone su presencia con solo abrir una cerveza. Trabajaba como cargador en el mercado central, y aunque nunca lo dijo, estaba orgulloso de tener la espalda rota de tanto levantar cajas. Decía que el dolor era cosa de flojos. Que los hombres verdaderos no se quejan, cargan y siguen. Su voz llenaba la casa. Una voz ronca, gruesa, como si arrastrara piedras al hablar. Siempre olía a sudor, a tabaco negro, y los fines de semana, a vino barato. Bebía con los amigos en la cocina, riendo con la boca abierta, mostrando las encías como si fueran trofeos. Allí estaban Justo, Carmelo, alguno que otro del mercado. Todos iguales. Todos escapando de algo. Mi madre, Brígida, era el reverso exacto. Una mujer pequeña, de ojos apagados y manos suaves, que trabajaba como cajera en un supermercado a pocas calles. Hablaba poco y se movía despacio, como si todo en la vida debiera hacerse sin molestar. Mi padre la llamaba la Santa, pero no con cariño, sino con sarcasmo. Porque ella nunca levantaba la voz, ni siquiera cuando él la despreciaba con alguna broma sucia delante de los amigos. Bajaba la mirada, ponía otra tapa en la mesa y desaparecía como una sombra obediente. Desde pequeño me educaron en la lógica del sacrificio. Aquí no se vive del aire, decía mi padre. Los que valen trabajan, los que no, que se aparten. Yo lo escuchaba con atención. Intentaba hacer todo bien. Ayudaba en casa, estudiaba, recogía las botellas vacías después de sus reuniones de sábado, limpiaba los restos de tabaco del cenicero, fregaba los platos en silencio. Pero cuando cumplí 13 años, las cosas cambiaron. Ya no bastaba con ayudar en casa. Mi padre dijo que era hora de hacerme hombre, y eso significaba una sola cosa, trabajar. Empecé a ir con él al mercado. Al principio solo los fines de semana, pero pronto se volvió habitual. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, con frío en los huesos y legañas en los ojos. Él me enseñaba a colocar cajas de fruta, a apilar sacos de patatas, a levantar sin doblar la espalda, como un toro, decía. No me preguntó si quería. Me ordenó. Y yo obedecí. El dinero que ganaba no era para mí. Cada billete lo entregaba al volver a casa. Es para todos, decía mi padre. Aquí se come en familia. Yo me sentía orgulloso de contribuir. Pensaba que eso me hacía importante. Necesario. Pero pronto me di cuenta de que el dinero no se destinaba a lo que yo imaginaba. La nevera seguía igual de vacía, mi madre seguía usando el mismo abrigo con parches, y yo seguía con los mismos pantalones del año anterior, aunque ya me rozaban los tobillos. Pero el vino, ese sí, nunca faltaba. Las botellas se multiplicaban en el mueble del salón como si alguien las regara por las noches. Mi padre empezó a beber más. Llegaba a casa con los ojos encendidos, la voz más alta, los movimientos más bruscos. Y yo, que ya cargaba cajas junto a él desde hacía meses, comencé a cargar con otra cosa, su carácter, su desdén, su abuso. Si cometía un error en el trabajo, lo gritaba a los 4 vientos. Si me cansaba, me llamaba flojo. Si algún día me atrevía a guardar unas monedas para comprarme una libreta nueva o unos calcetines, me decía, ¿qué te crees, que eres rico? Aquí no hay espacio para egoístas. Y después de cada reproche, el mismo gesto, alzaba su vaso y brindaba con sus fantasmas. Reía. Y a veces, entre copa y copa, soltaba alguna frase de las suyas. Frases que dolían más que un golpe. Como aquella vez que murmuró, sin mirar a nadie en particular, el tonto paga nuestras cuentas porque piensa que estoy enfermo. No entendí del todo esa frase entonces. Solo supe que hablaba de mí. Porque yo era el que sostenía. El que trabajaba. El que no se quejaba. Mientras él se hacía el cansado, el enfermo, el víctima del esfuerzo acumulado de los años. Y yo, con mi espalda aún joven, lo reemplazaba sin decir palabra. Durante años trabajamos juntos. Desde los 13 hasta los 20. 7 años de madrugones,
de callos en las manos, de silencios largos durante los trayectos al mercado. 7 años tragándome la rabia, fingiendo respeto, obedeciendo por inercia. Él cada vez más borracho. Yo cada vez más cansado. Cansado no solo del trabajo físico. Cansado de su voz que ya no enseñaba, sino que humillaba. Cansado de su manera de mirarme como si yo fuera una extensión de su cuerpo, algo que podía manejar, empujar, despreciar. Cansado de mi madre, que nunca decía nada, que nunca lo enfrentaba, que solo me acariciaba el hombro en la oscuridad como disculpándose sin palabras. Y así llegué a los 20. Con el cuerpo fuerte pero el alma vencida. Sabía levantar sacos de 20 kilos y colocar palés con una precisión automática. Pero no sabía quién era. Ni qué quería. Solo sabía que empezaba a odiar las mañanas. Y a él. Sobre todo a él. Lo peor es que me seguía diciendo, buen chaval. Como si fuera un cumplido. Hay decisiones que no se toman en un instante, aunque así lo parezca. Son como piedras sumergidas en el agua, están ahí desde hace tiempo, acumulando peso en silencio. Un día simplemente las sacas a flote, y nadie entiende por qué ahora. Pero tú sí. Tú sabes que llevabas años arrastrándolas. Yo tomé la decisión de marcharme a los 20, pero la verdad es que empecé a irme mucho antes. Fue cuando dejé de mirar a mi padre a los ojos. Cuando dejé de contestar con palabras y empecé a hacerlo con silencios. Cuando entendí que, por más que trabajara, no estaba construyendo nada mío. Que en esa casa solo era un engranaje útil mientras girara en la dirección que Néstor mandaba. Dejar el mercado fue mi primer acto de desobediencia. No lo anuncié con bombo ni platillo. Solo dije que no iría más. Que necesitaba otra cosa. Él me miró como si hubiera escupido en la mesa. No dijo mucho, pero esa noche bebió más que nunca. Supongo que esperaba que al día siguiente apareciera como siempre, con las botas puestas y el cuerpo dispuesto. Pero no lo hice. Y cuando comprendió que hablaba en serio, su rabia se volvió muda. Como si le costara aceptar que yo tenía voluntad. Empecé a trabajar en la construcción. Lo encontré rápido. En este país siempre hay muros que levantar. Eran días largos, duros, distintos. El mercado era un ritmo que conocía desde la infancia. Esto, en cambio, era tierra nueva bajo mis pies. Polvo en los pulmones, ladrillos que hablaban otro idioma. Pero a mí me bastaba con el sueldo. Por primera vez, cada euro que sudaba era mío. Allí conocí a Mateo. Era unos años mayor que yo, de Cádiz, aunque parecía haber nacido en todos los rincones de España. Tenía la piel quemada por el sol y una sonrisa que no se caía nunca, ni siquiera cuando le sangraban las manos. Hablaba mucho, y cuando trabajábamos juntos, me contaba sus planes con un entusiasmo que contagiaba. Mateo tenía un sueño, cruzar a América. No como turista ni como mochilero de fotos para redes. Quería llegar a Estados Unidos, trabajar, ahorrar, enviar dinero a su madre, construirse una vida más grande que la que le habían dejado. Me hablaba de los campos de California, de las fábricas de Texas, de las ciudades donde uno podía empezar de cero si tenía espalda y agallas. Yo lo escuchaba mientras alzábamos paredes bajo el sol, y cada palabra suya se me quedaba pegada al cuerpo como el cemento fresco. Durante meses, después de cada jornada, me iba a casa de alquiler, una habitación compartida con dos tipos que casi no hablaban, y pensaba en lo que me faltaba para hacer lo mismo. Empecé a ahorrar. Cada billete, cada moneda, todo lo metía en una caja de metal que escondía en el fondo del armario. No gastaba nada, salvo lo mínimo para comer y lavar la ropa. No salía. No me compraba ropa nueva. Solo contaba y recontaba. Me puse una cifra en la cabeza, 3.000 euros. Suficiente para un billete, algo de alojamiento y sobrevivir los primeros días. Durante ese tiempo no volví a casa de mis padres. Solo llamaba a mi madre de vez en cuando, para decirle que estaba bien. Con Néstor no hablé más. Nunca lo buscó, tampoco. Supongo que su orgullo lo frenaba, o que sencillamente pensó que yo volvería con la cabeza gacha. Pero no volví. Cada día sentía como mi cuerpo se despejaba del peso que había llevado durante tantos años. Era como respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Cuando al fin llegué a la cifra que me había prometido, me di cuenta de que no necesitaba pensarlo más. Ya estaba hecho. Ya no tenía sentido dudar. Una mañana empaqué mis cosas, un par de camisetas, los vaqueros más firmes que tenía, una carpeta con papeles importantes, el pasaporte que había renovado hacía poco en silencio, y esa caja de metal que me había costado 7 años de vida. No avisé a nadie.
No escribí una nota. No me detuve frente a la puerta. Salí con la misma naturalidad con la que me iba cada mañana al trabajo, solo que esta vez no regresaría. Me encontré con Mateo en la estación de autobuses. Él llevaba una mochila más grande y la misma expresión de siempre, una mezcla de miedo y alegría. Desde allí empezamos la primera parte del trayecto, cruzar a pie a Portugal, luego un vuelo barato a México y desde allí, como fuera, al norte. El viaje fue un torbellino de esperas, controles, buses atestados y albergues con camas metálicas. Pero nada de eso importaba. Yo no sentía miedo. Sentía algo parecido a la libertad. Por primera vez, cada paso que daba era solo mío. Nadie me decía a dónde ir. Nadie me esperaba con reproches. Un par de días después de llegar a Houston, activé mi móvil. Tenía más de 30 llamadas perdidas. Todas de mi madre. Mensajes de voz temblorosos, uno tras otro, con su voz cortada preguntando dónde estaba, porque no respondía, si me había pasado algo. La llamé de inmediato. Estaba llorando. Me preguntó si estaba bien, dónde estaba, con quién. Yo le dije la verdad. Que estaba en América, que estaba bien, que lo había planeado desde hacía meses y que no me pasaba nada. Solo quería vivir, le dije. Solo eso. Hubo un silencio largo al otro lado. No me gritó. No me reprochó nada. Solo respiró. Como si le doliera cada inhalación. Me pidió que la llamara cuando pudiera, que no desapareciera del todo. Le prometí que lo haría. Y colgamos. La realidad de América era muy distinta a la que Mateo había descrito bajo el sol de la obra en España. Aquí todo era más grande, más rápido y más frío, y no solo por el clima. En Houston no bastaba con tener fuerza, había que esconderla. Ser fuerte pero invisible. Trabajábamos en una empresa de construcción que contrataba gente sin papeles, y eso significaba jornadas largas, salarios sin contratos, y el miedo como pan de cada día. Dormíamos en una habitación alquilada entre 5. Un colchón para cada uno, una ventana sin cortinas y un ventilador que giraba como una amenaza encima de nuestras cabezas. Nos levantábamos antes del amanecer y volvíamos cuando el cielo ya no era cielo sino una mancha oscura entre los edificios. Yo cargaba ladrillos, cemento, herramientas, lo que hiciera falta. Nunca me quejé. Había venido a ganarme la vida, y eso hacía. Aunque me sangraran los dedos. Aunque la espalda me gritara. Aunque mi nombre ya no significara nada en este país. Viví así durante más de un mes, con Mateo a mi lado, cuidándonos mutuamente, compartiendo lo poco que teníamos. Comíamos arroz, pan, huevo cuando sobraba algo de dinero. Él hablaba con su madre cada semana. Yo llamaba a Brigitte cada 2. Siempre con cuidado, siempre con una mezcla de cariño y distancia. Me preguntaba si comía, si dormía bien, si era verdad que trabajaba en altura. Yo le respondía con la voz tranquila, sin dar demasiados detalles. No quería preocuparla, ni que me imaginara colgando de un edificio sin arnés. Hasta que una noche, mientras descansaba tras 14 horas de obra, sonó el teléfono. Era ella. Pero esta vez su voz no era la de siempre. Esta vez sonaba como si hablara desde el fondo de un pozo. Me dijo que Néstor había sufrido una caída. Que había bajado mal las escaleras del mercado, al que volvió luego de estar semanas sin trabajar y se había roto la pierna. Fractura compleja. Hospital. Emergencias. Cirugía. Ella apenas podía seguir el hilo de lo que contaba, entre sollozos y jadeos. Dijo que no tenían dinero. Que el seguro no cubría todo. Que el sueldo de una cajera no alcanzaba. Que estaban desesperados. Yo no supe qué decirle. Había imaginado muchas cosas en mi nueva vida. Desde accidentes en la obra hasta redadas migratorias. Pero nunca esto. Nunca volver a escuchar el nombre de Néstor como algo urgente. Como algo que me implicara. Como si de pronto mi vínculo con él no se hubiera podrido del todo. Pero no pensé en él. Pensé en ella. En Brigitte, que había sido la única luz en esa casa durante años. Que me hablaba con cariño incluso cuando no me entendía. Que callaba demasiado, pero lloraba con sinceridad. Y por ella, solo por ella, le dije que sí. Que le mandaría dinero. Que se ocupara del hospital, de la cirugía, de todo lo que hiciera falta. Esa misma semana empecé a enviarle la mitad de mi sueldo. Cada billete ganado con sudor y ampollas se convertía en una transferencia que cruzaba fronteras. Mateo me preguntó si estaba seguro.
Le dije que sí. Que era mi madre. Que no podía dejarla sola. No pregunté si Néstor seguía bebiendo. No pregunté si el accidente fue antes o después de una botella. No me importaba. En ese momento solo me importaba que Brigitte no cargara con todo sola. Que no tuviera que hipotecarse, ni vender lo poco que teníamos. Yo trabajaba. Yo ganaba. Yo podía ayudar. Durante semanas, los envíos fueron constantes. Cada sábado, una parte de mí volaba de nuevo a esa casa donde todo había empezado. Recibía mensajes breves de mi madre: gracias, hijo, te quiero mucho, te llamo luego. Y con eso me bastaba. O eso me hacía creer. Pero la rutina empezó a oler raro. Había algo que no encajaba. Los mensajes de Brigitte eran cada vez más fríos, más medidos. No había noticias sobre la recuperación de Néstor. No sabía si seguía en el hospital, si ya había vuelto a casa, si caminaba con muletas. Solo sabía que el dinero seguía siendo necesario. Que siempre faltaba algo. Que cada semana parecía abrirse una nueva grieta. Mateo fue quien me hizo abrir los ojos. Me dijo algo sin rodeos: ten cuidado, Aloy. La gente a veces se aprovecha de los buenos. Y aunque me molestó su tono, esa noche no dormí. Porque en el fondo, algo ya se agitaba dentro de mí. Una intuición antigua, como un dolor que reconoces aunque no puedas explicar. Una tarde, después de terminar una jornada agotadora instalando paneles de yeso, me senté en un rincón y revisé todo: las fechas de las transferencias, los mensajes, los silencios. Había algo repetitivo, algo que olía a rutina más que a emergencia. Y fue ahí cuando una idea comenzó a brotar, tímida pero venenosa: ¿y si Néstor no estaba tan herido? ¿Y si nunca se cayó? ¿Y si? Recordé cómo era. Cómo sabía manipular. Cómo había hecho de mi infancia un contrato de lealtad no escrita. Cómo había usado mi fuerza para mover cajas, para acarrear su negocio, para esconder sus vicios. ¿Por qué no usar ahora mi culpa para mover dinero? No quise creerlo. Me aferré a la imagen de Brigitte, llorando al teléfono. Pero incluso eso empezó a deshacerse. ¿Y si ella solo obedecía? ¿Y si él la había convencido, la había presionado? ¿Y si sus lágrimas eran reales, pero nacidas del miedo? Todo se volvió borroso. Confuso. Me sentí idiota. Me sentí débil. Me sentí como aquel niño de 13 años que entregaba su paga al final del día sin esperar nada a cambio. Solo para que su padre tuviera otra excusa para beber. Pero aún así, seguí enviando dinero. No porque confiara. Sino porque, a pesar de todo, Brigitte seguía siendo mi madre. Y yo no sabía cómo no ayudarla. Aunque me doliera. Aunque sospechara que el intermediario de su voz era el mismo que siempre me usó, Néstor, el experto en convertir el amor en deuda. No sabía cuánto tiempo más aguantaría así. La hora del almuerzo era mi único respiro. En medio del cemento, del polvo, del calor que parecía salir del mismo infierno tejano, tenía una hora exacta para sentarme, respirar y recordar que todavía era humano. Me sentaba sobre un saco de mezcla seco, sacaba un sándwich aplastado de la mochila, y mientras masticaba sin ganas, abría TikTok en el móvil, más por distracción que por entretenimiento. Ese día, sin embargo, la distracción se convirtió en puñalada. El vídeo apareció como uno de esos que el algoritmo escupe por azar, grabado en vertical, de noche, en una terraza iluminada por faroles colgados y con música de fondo. En la pantalla, un hombre bailaba sin ritmo en un pequeño patio junto a un café. Se movía con torpeza, pero con alegría. Levantaba una copa de vino o cerveza, no lo sabía bien, y hacía un gesto exagerado de brindis. Alrededor suyo, algunos se reían, otros lo ignoraban. Era solo una escena de tantas, de esas que pasan desapercibidas si uno no tiene motivos para mirar con atención. Pero yo los tenía. El tipo del vídeo tenía algo. La forma en que se balanceaba. La manera en que inclinaba la cabeza al reírse. Incluso la camisa, medio salida del pantalón, parecía sacada de un recuerdo familiar. El vídeo estaba etiquetado con el nombre del café, uno que conocía bien. Estaba en mi ciudad. El lugar donde pasé tantas tardes de adolescente soñando con largarme. Y la publicación tenía fecha de hace 2 días. Tragué saliva con dificultad. El pan se me atascó como una piedra. Miré el vídeo 1, 2, 3 veces. No era de buena calidad. Estaba algo desenfocado, y la luz era tenue. Pero cuanto más lo veía, más sentía que ese hombre era Néstor.
Que ese patio era suyo. Que ese trago lo pagaba yo. Las palabras de Mateo volvieron a mi cabeza como relámpagos. La gente a veces se aprovecha de los buenos. Me limpié las manos llenas de polvo y llamé a Alejandro de inmediato. Le pedí un favor, que investigara. Que hablara con quien pudiera, que sacara fotos, vídeos, pruebas. Le expliqué que algo no cuadraba, que necesitaba saber la verdad, porque empezaba a sentir que estaba pagando una fractura imaginaria, financiando una mentira. Alejandro, siempre directo, no preguntó mucho. Me dijo que lo haría, que me esperara unos días. Que si había algo raro, lo sacaría a la luz. Durante esas 48 horas, cada ladrillo que cargaba me pesaba el doble. No por el trabajo, sino por la rabia que me iba creciendo adentro. Cada mezcla que preparaba me olía a engaño. Cada tabla que clavaba me recordaba que quizás estaba apuntalando la farsa de un hombre que siempre supo cómo manipularme. Y entonces llegó el vídeo. Era de noche otra vez. La grabación era más clara, más nítida. Me la envió sin decir nada, como si supiera que las imágenes hablarían por sí solas. En el vídeo, Néstor salía del café con paso firme. No había muletas. No había yeso. No había rastro de cirugía. Caminaba solo, erguido, incluso con cierta soberbia, como si cada paso marcara territorio. La cámara lo seguía un rato. Se le notaba contento, desinhibido, ligeramente ebrio. Gritaba algo hacia la calle vacía. Parecía hablar consigo mismo. Reía. Gesticulaba. Un hombre, que luego supe que era un viejo amigo suyo del mercado, le preguntó, en tono casi de burla, de dónde sacaba dinero para beber todas las noches si el mercado llevaba cerrado semanas. Y entonces vino el golpe. Néstor, sin freno, sin vergüenza, eufórico, lanzó una carcajada que todavía siento retumbando en mi cabeza. Dijo, este hijo tonto, que está en América, me paga el vino todas las noches. Y volvió a reírse. Como si fuera una gran hazaña. Como si su burla fuera digna de aplausos. Apagué el vídeo. Me quedé quieto. No fui capaz de moverme durante minutos enteros. No por la sorpresa. Eso ya había desaparecido. Lo que sentí fue vergüenza. Una vergüenza quemante, como si todo lo que había soportado en silencio se hubiese vuelto público. No solo me había engañado, sino que se burlaba de ello. Se mofaba de mí. Del tonto trabajador que se destrozaba las manos en una tierra ajena para que él bebiera con los amigos mientras le contaban cuentos a mi madre. Y Brigitte. Brigitte lo sabía. O lo sospechaba. Pero no podía hablar. Tal vez porque Néstor se lo impedía, o porque ya no tenía fuerza para resistirse. Yo sabía que su voz temblaba no solo por el llanto, sino también por el miedo. Lo había escuchado 1000 veces de niño. No era nuevo. Solo que ahora, la víctima era yo. 2 días después, ella volvió a llamar. Otra vez el mismo tono suplicante. Otra vez el discurso de las cuentas, de la operación, de los gastos. Yo no dije nada. Fingí estar cansado. Dije que había menos trabajo. Que no podía mandar tanto dinero. Que lo sentía. No sabía si Néstor estaba allí, escuchando. No podía arriesgarme. Pero ya había tomado una decisión. No mandaría ni un euro más a la tarjeta donde seguramente él tenía acceso. A partir de ahora, si Brigitte necesitaba ayuda, la recibiría. Pero de otra forma. Le pedí a Alejandro que fuera mi intermediario. Que hablara con ella cara a cara. Que le entregara el dinero en mano, con la condición de que no dijera nada a Néstor. Le pedí que observara su reacción. Que le dijera que era una ayuda directa, secreta. Para ella. No para él. Alejandro accedió. Me dijo que lo haría con discreción. Que confiara. Por primera vez en semanas, dormí. No como alguien que ha resuelto un problema, sino como alguien que ha dejado de fingir que no lo tiene. La máscara de Néstor se había caído. Y debajo no había un hombre herido. Había un farsante que sabía bien cómo alimentarse del amor de los demás. Que usaba a su esposa como títere, y a su hijo como cajero. Han pasado 6 meses desde aquel último giro en mi vida, el más amargo, el más desolador, el más definitivo. Medio año desde que, como quien regresa a un sueño interrumpido por la pesadilla, decidí volver a casa sin avisar, sin mandar un mensaje, sin anunciar con tiempo que mis pies, al fin, regresarían al suelo que me vio crecer. Y lo hice con una mezcla de angustia y presentimiento.
Porque algo en mí ya lo sabía. Porque el silencio de mi madre se había vuelto tan espeso como el humo viejo que se adhiere a las cortinas. Porque cada llamada suya, cada respuesta breve, cada intento fallido de sostener una conversación larga, me decía lo mismo: algo le pasaba a Brida. Fue mi amigo Alejandro quien terminó de abrirme los ojos. Fue él quien, entre susurros de preocupación y miradas evasivas, me habló de los rumores del barrio. Me dijo que mi madre apenas salía, que cuando lo hacía vestía como si el mundo entero le pudiera hacer daño. Lentes de sol, incluso en días nublados. Mangas largas, pañuelos, telas gruesas y pesadas incluso en las tardes más calurosas. Me dijo que parecía una sombra de sí misma. Y yo, aunque quise negarlo con todas mis fuerzas, aunque quise pensar que se trataba de una exageración más de Alejandro, sabía que algo era cierto. Que la imagen fuerte y discreta de mi madre se había roto de alguna manera y que Néstor, mi padre, tenía algo que ver. No le dije a nadie que volvía. Compré el billete, cargué una mochila con lo necesario y crucé el océano como quien busca rescatar un resto de sí mismo antes de que lo trague el mar. El taxi me dejó a unos 100 metros de la casa. Preferí caminar. Quería ver la fachada desde lejos, como si la distancia pudiera amortiguar el golpe. Y cuando me acerqué, el impacto fue inmediato. No había jardín cuidado, no había flores, no había el olor a hogar que recordaba. Solo había abandono. Empujé la puerta con suavidad, aunque no estaba cerrada. El pestillo había dejado de funcionar, como tantas otras cosas en esa casa. Entré. El olor fue lo primero. Una mezcla pestilente de vino agrio, sudor rancio y grasa vieja. Luego, las botellas. Había docenas, vacías, tiradas en rincones, bajo la mesa, al pie del sofá. Algunas de ellas aún con ceniza de cigarro pegada. En el sillón, desparramado como un saco de carne sin alma, dormía Néstor. Su respiración era fuerte, ronca, irregular. Ni siquiera mi presencia lo despertó. Estaba rodeado de desorden, como un animal satisfecho después de devorar lo que quedaba de su dignidad. Fui a la cocina. Y allí estaba ella. Mi madre. Cocinando algo que apenas olía a comida. Tenía los ojos apagados, ojeras que le llegaban hasta las mejillas. Pero cuando me vio, algo en su rostro se encendió, un destello de sorpresa, de alivio, de pena contenida. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Estaba al borde. De algo. Del colapso. Del llanto. De la derrota. Poco después, Néstor se despertó. Y lo hizo con la misma arrogancia de siempre, con esa actitud de rey destronado que aún cree tener súbditos. Me saludó con sarcasmo, como si mi regreso fuera una broma que él entendía mejor que nadie. Se sentó con torpeza en la mesa, pidió vino para celebrar mi regreso. Exigió, más bien. Su voz era ronca pero firme, como si aún tuviera derecho a dar órdenes. Mi madre, como autómata, se levantó para obedecer. Pero yo no pude más. Le ordené que no lo hiciera. Le dije que no había nada que celebrar, que no le pusiera más veneno en las manos. Néstor me miró con desprecio. Se levantó, tambaleándose, fue él mismo a buscar la botella y la bebió frente a nosotros. Como si fuera su manera de recordarnos quién mandaba. Luego, volvió a caer dormido en su silla, con el cuello doblado hacia un lado, como un títere roto. Fue entonces cuando mi madre, en voz baja, con las manos temblorosas, me lo contó todo. Me dijo que todo empezó poco después de que le dejé de enviar el dinero directamente. Que Néstor se puso furioso al descubrir que ya no podía controlar los fondos. Que al principio fue solo gritos, amenazas, portazos. Pero que pronto comenzó a beber más y más. Que se gastaba el poco dinero que quedaba en alcohol barato, que robaba cosas de la casa para revenderlas, que había vendido incluso el televisor. Y luego vino lo peor. Me dijo que a veces la empujaba. Que la agarraba fuerte del brazo. Que una vez le tiró el móvil al suelo porque no quiso decirle con quién hablaba. Que una noche, en la que no quiso prepararle la cena porque estaba mareado, le arrojó un plato al suelo. Que por eso vestía así. Para que nadie viera los moretones. Para que los vecinos no hablaran. Para proteger lo poco que quedaba de su dignidad. Y que, aún así, seguía intentando mantener la casa en pie. Por mí, por la memoria de lo que alguna vez fuimos. Yo no podía creer lo que oía. O mejor dicho, no quería creerlo. Pero ahí estaban las pruebas, su rostro cansado, su ropa que tapaba incluso el cuello, el temblor en sus manos, la tristeza en su voz. Cuando Néstor despertó, le di un ultimátum.
Le dije que o se trataba o lo perdería todo. Que yo no seguiría permitiendo este infierno. Que nadie más lo sostendría si seguía por ese camino. Su reacción fue la esperada. Se rió. Nos insultó. Me llamó ingrato, mal hijo, traidor. A ella la llamó inútil, vieja, parásito. Dijo que podía arreglárselas solo, que no necesitaba a nadie. Que si yo quería irme, que me fuera. Que si ella quería irse, que lo hiciera también. Que él era el que siempre había trabajado, el que siempre había traído el pan. Que yo no era nadie para darle lecciones. Y entonces tomé una decisión. Al día siguiente, alquilé un departamento pequeño en las afueras. Limpio, tranquilo. Me llevé a mi madre. Hicimos las maletas mientras él dormía su enésima borrachera. No dejamos nota. No nos despedimos. Simplemente desaparecimos. Como desaparece una pesadilla cuando por fin amanece. Desde entonces, han pasado otros 6 meses. Mi madre está mejor. Va a terapia, poco a poco ha vuelto a sonreír. A veces llora por las noches, pero ya no es por miedo. Es por duelo. Por lo que pudo haber sido y no fue. Yo he vuelto a trabajar en remoto, y esta vez sí, me aseguro de que cada centavo que le mando le llegue directamente a sus manos. ¿Y Néstor? Sigue donde siempre. En esa casa que se cae a pedazos. A veces lo veo desde lejos cuando paso por la zona. A veces me entero por Alejandro de que sigue bebiendo, de que a veces consigue algún trabajo mal pagado, y que con eso compra más vino. Nunca fue a tratarse. Nunca pidió perdón. Nunca llamó. Y no sé cómo acabará esta historia. No sé si algún día recapacitará, si tocará fondo y entenderá lo que ha perdido. No sé si algún día abrirá los ojos y verá el daño que ha hecho. Pero lo más probable es que no. Lo más probable es que acabe mal. Porque hay personas que prefieren hundirse con su barco antes que reconocer que estaban equivocados. Porque hay hombres que confunden orgullo con verdad, y soledad con libertad. Pero ya no es mi responsabilidad salvarlo. Ya no mi deber es cuidar de mí y de mi madre. Lo demás, es pasado. Un pasado que, aunque duele, ya no nos controla. Ahora somos solo 2. Pero estamos en paz. Y eso, después de tanto, es suficiente.